Bienvenidas, excelente madrugada, Dios les bendiga. Iniciamos con este nuevo y maravilloso tema de combatiendo la duda. Vamos a iniciar con nuestra oración y recordemos que Juan 10:10 nos dice que el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Y Cristo ha venido para que tengamos una vida y la tengamos en abundancia. Amado y precioso Padre, gracias por este tiempo maravilloso. Gracias porque no nos dejas ningún día de tu mano. Siempre sabes lo que necesitamos, Señor. Y estamos aquí, Señor, una vez más pidiéndote, Señor, que seas tú en medio de nosotros, que seas tú levantando a cada uno en este ministerio, que seas tú transformando nuestras vidas, que seas tú, Señor, llenando, Señor, cada una de las áreas que necesitamos solventar en ti. Gracias, Padre, por tu Hijo maravilloso, por tu único, Señor, Hijo. Directamente, Señor, lo diste en sacrificio para que cada una de nosotras hoy tenga esa vida en abundancia que nos aguarda, que nos deparas tú, Señor, a través de Cristo Jesús. Gracias, poderoso Rey, porque tú eres santo. Queremos adorarte en este momento, Señor. Queremos separarnos de todo aquello que puede interferir, Señor, con conectarnos contigo, Espíritu Santo. Gracias, gracias por estar aquí. Jesús, gracias por no rendirte. Padre, queremos adorarte, queremos alabarte, queremos exaltarte. Queremos decirte, Señor, que eres tú el poderoso, que tú eres el Dios más que suficiente, que eres tú el Dios que sana, que eres tú el Dios que restaura, que eres tú el Dios que gobierna, que eres tú el excelso, el amado, el santo, santo, santo. Gracias, gracias, Señor, por estar aquí, por llenarnos, Señor, con las herramientas que necesitamos para seguir en esta batalla, Señor, porque eres tú el que nos dota, Señor, de todas estas herramientas para que sigamos perseverando hasta alcanzar las promesas y divinas gracias en tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues tenemos nuevo tema, ¿verdad? Poderoso el Señor que quiere hablar a nuestras vidas. Es muy maravilloso estar siempre buscando con el Señor para traer las cosas que Él sabe que necesitamos. Y bueno, iniciamos esta nueva serie de Combatiendo la Duda. El día de hoy nos toca hablar de cómo debemos combatir esa duda o cómo llega esa duda. Y bueno, el Señor es explícito, es maravilloso y hoy vamos a hablar de duda de su palabra. A lo largo de esta semana nuestras ministras van a estar trayendo este desbordamiento que el Señor nos va a dar para que podamos combatir y contrarrestar todas aquellas áreas que pudieran estar interfiriendo en que se cumplan los designios de Dios para con cada una de nosotras. Y bueno, al hablar de la duda de su palabra, pues tenemos que ir a un lugar donde se inició todo. Todo, como ya lo sabemos, viene por la desobediencia, pero vamos a leer Génesis 3:1, donde nos habla de la serpiente. Recuerden que Génesis 3:1 nos dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, porque del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hasta ahí es donde la vamos a dejar por este momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que trae el enemigo? La serpiente dice que era astuta, más que cualquier otro animal. Entabla una conversación con la mujer y le dice, con que Dios os ha dicho que no comas de todo árbol. No. Entonces sabemos que esta conversación se sigue y es donde entonces deja que el enemigo empiece a influenciar en su vida. Es poderoso lo que el Señor va a hablar a nuestras vidas, a nuestras áreas que tenemos por ahí
falta quizás de sometimiento, que quizás hay dudas. Y bueno, Deuteronomio 29:29 nos recuerda que hay cosas secretas que pertenecen al Señor, nuestro Dios. Pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos esta ley. Así es, hay cosas que nos hacen dudar porque no sabemos, porque no creemos, porque no confiamos. Hay cosas que nos llegan a nuestra vida para traer confusión. Esta confusión a su vez generar una duda. Eva vivió esto, Eva vivió en el principio, ¿verdad? En el Génesis, ella vivió una confusión. Pero, ¿qué es la duda? Porque ella tiene una confusión y la hace dudar. Pero es que la duda es el estado de la mente en el que no acaba de decidirse por una opción entre dos o más alternativas. Entonces, el enemigo viene y siembra esta confusión. Porque le dice, es cierto que no puedes comer de ningún árbol, de todo. No, le dice ella, solamente de uno. ¿Sí? Entonces, el estado en que entra su mente, ¿sí? Hace que ella no se pueda decidir entre estas alternativas, debido a que puede haber carencia de argumentos, pero en esta duda que se le plantea a Eva es directamente por falta de acatar, ¿sí? Las dudas también vienen por, hay predominantes argumentos que queremos ahora sí que ponerlos en lógica. Y es que las dudas se expresan en forma diferente en la vida de cada ser humano. Hay personas en las cuales prevalece el espíritu crítico y esto las lleva una y otra vez a no entrar en una forma sencilla que es solo creer. Otras entran en duda porque pues no han sucumbido, no han llevado todas sus emociones a la cruz. Estas emociones lo llevan al ser humano a hacer ciertas cosas determinantes en sus vidas. Y bueno, en el ser humano hay dudas, en el creyente hay dudas. ¿Qué produce la duda? Bueno, la duda produce una incredulidad y la incredulidad es falta de fe. Y nuestra fe se fortalece al creer y al obedecer lo que Dios nos muestra en su palabra. ¿Cuándo nace la duda? Bueno, pues esta duda vemos que nace en Eva cuando permitimos que circunstancias se antepongan. También cuando permitimos que sentimientos se antepongan a nuestra confianza en el Señor y en sus promesas. Nuestra fe comienza a flaquear. La duda también surge cuando nuestra confianza en Dios entra en conflicto con el razonamiento humano. Vivir por fe se requiere que dependamos del Señor y no de nuestras facultades, pues aquello que parece lógico puede ir contra el propósito y la voluntad de Dios para nuestra vida. El problema está presente. El problema es porque hay una fe que parpadea, una fe que titubea. No sé si has visto aquellas lucecitas que traen los autos, ¿verdad? Esos cuartos que se llaman direccionales, que están prendiendo y apagando. Así imagina que está tu fe. Está intermitente, está titubeando. Es necesario pedir con fe, no dudando de nada, porque la duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento, echado de una parte a otra. Y dice Santiago 1:6-7 que no pienses
que quien está de esta forma recibirá cosa alguna del Señor. Y es que cuando hablamos de Génesis capítulo 3, de esta conversación, de este lugar donde nace la desobediencia, porque lo que hizo Eva y Adán fue desobedecer, pero antes de la desobediencia, así como dice el proverbio de que antes de la caída está el orgullo y la altivez, antes de llegar a la desobediencia está la duda. Antes de llegar a irrumpir o interrumpir el propósito de Dios para con nosotros, viene esta duda. Génesis 3 habla de la desobediencia del hombre y la mujer. Y lo primero que podemos entender en este pasaje es que debemos de tener cuidado con las influencias del diablo en nuestra vida. Él es el que maquina todo. Todo está escrito. Y todo lo que está escrito es para nuestro aprendizaje. En la palabra de Dios están todas las cosas que necesitamos saber. Y sobre todo es necesario que permanezcamos en ella para no caer en los mismos errores. La palabra de Dios nos habla una y otra vez sobre el enemigo y nos dice que no ignoremos sus artimañas. Satanás no la llevó directamente a pecar. Ni siquiera Satanás cortó el fruto y se lo entregó en sus manos. Satanás solo se valió de sus artimañas, las cuales hoy por hoy siguen siendo las mismas. Él no ha cambiado de táctica. Sé que esto ya lo has escuchado, pero es necesario recordar. Él se sigue valiendo de estas mismas estrategias, las cuales hoy en día, wow, siguen prevaleciendo en el hombre. Y hoy más que nunca hay una corriente inmersa, generaciones inmersas en esto de influenciar. Y es que influenciar al hombre es para hacerlo dudar de la palabra de Dios. Recordemos que Satanás es el padre de la mentira. Recordemos que él no prevalece en la verdad. Mentir es su verdadera naturaleza. Y esto lo hace para sacar la naturaleza pecaminosa del hombre. Esto quiere decir para mover lo que hay dentro de ti. Llega la influencia, llega la duda, pero verdaderamente lo que él quiere sacar es esa naturaleza pecaminosa que va a hacer que termines de desobedecer la palabra de Dios. Y digo que termines porque desde que entra la duda, ya estamos irrumpiendo lo que Dios ha hablado a nuestra vida. Todo lo anterior está motivado por estos deseos carnales. Dice ahí que la serpiente era la más astuta de todos los animales. La serpiente astuta cuyas palabras influenciaron en la vida de Eva y la llevaron a desobedecer. Y te decía que en esta nueva generación, en esta corriente, hoy esta palabra de influencia es una palabra muy nombrada y renombrada. Pero hoy por hoy, ¿qué es la influencia? Bueno, la influencia es el poder de una persona, de una cosa, para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. ¿Ves? En efecto, es la consecuencia o cambio que produce una cosa en otra. ¿Sí? Es el efecto que produce quizás una conversación. Estas influencias que nos alejan del camino de Dios, estas influencias que nos alteran en nuestra forma de pensar o de actuar. Muchas de estas influencias hoy nos están alejando del camino de Dios. Y estas influencias verdaderamente nos llevan al camino del pecado.
Y todo inició con una pequeña charla entre la serpiente astuta y Eva. Todo empieza con una distorsión de la palabra. ¿Te suena eso? ¿En qué distorsionas? ¿Qué principios sucumbes? Hoy aún muchas padecen de estas influencias. Hoy, gente que tiene tiempo, hoy siguen las consecuencias de estas influencias. Incluso no han cortado con gente que influenciaron su vida y la llevaron a muchos de estos lugares donde hoy ahí siguen. Esas consecuencias las siguen viviendo. Esas personas que influenciaron en su vida siguen teniendo influencia en sus decisiones. Esas personas que influenciaron en sus matrimonios aún no salen de ahí. Quizás siguen influenciando en tus decisiones. ¿De dónde viene la duda? Bueno, pues la duda viene de una falta de sometimiento. Si vamos al pasaje completo de Génesis, vemos que Eva estaba sola. Sí, Eva estaba sola. Una falta de sometimiento. ¿Te suena? Sí, Eva estaba sin su esposo. La agarró solita. El objetivo de Satanás siempre es el mismo: influenciar en nuestra vida para llevarnos a la destrucción total. Tal y como lo hizo en el Edén. El objetivo de él siempre es el mismo: engañarnos para que dudemos del propósito de Dios en nuestras vidas. Él sigue teniendo el mismo propósito. Él es un ladrón. No solo viene a hurtar, a matar y a destruir. A eso viene, a robar. Y es que la duda surge o viene de la desconfianza. Otro punto, cuando el enemigo nos hace dudar de la palabra de Dios, de sus leyes espirituales, y verdaderamente todo lo que dice el Señor lo tendré que hacer tal y como lo dice para alcanzar las bendiciones. Y si yo le modifico esto, y si mejor no doy aquello para que pues me espero, o me sacrifico después, ahorita no. O lo hago cuando yo quiera, porque ¿cuál es la diferencia de hacerlo ahorita que me mandaron o dentro de 15 días o dentro de un mes o quizás el año que entra? Que pasen situaciones. Así es, viene de la desconfianza, de la falta de sometimiento. De aquí nace la duda. Y es que las cosas tienen apariencias buenas, tal y como pasó o como le pasó a Eva en el Edén. Puede ser que hoy en día para ti sea, no sé, esta conversación de la serpiente y Eva sea como que hoy veas que se han abierto oportunidades. A veces quizás oramos y de repente vemos cómo ese camino se abre y creemos que eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Es un buen lugar para caminar, para andar, pero no nos damos cuenta que está fuera de lo que estamos aprendiendo, que eso que está sucediendo está desvirtuando el propósito original por el cual el Señor te trajo. Ese camino que estás transitando no tiene nada que ver con el llamado. Entonces debemos de tener mucho cuidado de las cosas que parecen ser buenas o que tienen buena apariencia y no lo son. Porque al final otra vez nos llevará a la destrucción. Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y al árbol codiciable para alcanzar la sabiduría.
y tomó de su fruto y comió. Y ella dio también a su marido, el cual comió de él. Ten cuidado con las influencias del diablo en tu vida. Ten cuidado con dejarte llevar por las apariencias. Ten cuidado con la codicia, ten cuidado con el pecado, ten cuidado con llevar a pecar a otros. Volvamos a leer. Y vio la mujer que el árbol codiciable era bueno para alcanzar la sabiduría. Amada, el fruto prohibido parecía ser bueno para comer, era agradable a los ojos, era codiciable para alcanzar sabiduría, pero trajo muerte a sus vidas. Hoy hay muchas cosas en el mundo que nos ofrecen estas mismas características que tiene el fruto prohibido. Se ven atractivas, se ven codiciables, son agradables a la vista y por eso es que muchas caen en el engaño. Por fuera parecen bien, pero cuidado, puede ser un engaño para traer muerte. Amada, si viola principios, si no tiene que ver con tu llamado, no está en el camino correcto. La palabra de Dios nos habla claro y nos deja escrito que hay caminos que nos pueden parecer muy buenos, pero al final es igual que el fruto prohibido. Proverbios 14:12 dice, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La Biblia simplifica la vida a una decisión entre dos caminos. El camino de la muerte, que es el camino que la humanidad ha escogido desde la fatídica decisión de Adán y Eva. Génesis 3:1-6. Y el camino de la vida, el cual Jesús explicó que entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto ese es el camino que lleva a la vida. Y pocos, sí, son muy pocos los que la hallan. Mateo 7:13-14. Uno de esos caminos es la raíz de todos los males. Recordemos que el amor al dinero nos lleva a codiciar. El amor al dinero nos lleva a desvirtuar el propósito de Dios. Este principio bíblico es tan importante que se repite en Proverbios 16:25. Hay un camino que parece derecho al hombre, pero su fin es el camino de muerte. Y es que estas dudas que llegan a nuestra mente sucumben para hacernos caer en tentación. Y muchas de las tentaciones de Satanás se ven inofensivas, entran en nuestra vida suavemente, pero producen dolor y el fin es camino de muerte. Otra raíz que nos hace tener dudas, y esto que estamos hablando hoy, hermana, yo quiero que tú verdaderamente, si estás un poco somnolienta, lo vuelvas a escuchar en nuestro canal de YouTube. Es muy poderoso lo que el Señor quiere hablar en combatiendo la duda y hoy en combatiendo la duda en su palabra, porque son cosas que están haciendo que no se llegue al propósito que Dios estableció para tu vida. Esto quiere decir que ya hemos aprendido suficientes cosas, pero una y otra vez el enemigo va a traer situaciones para desvirtuar, porque lo que no quiere es que llegues a lo que Dios te prometió. Vemos que hay falta de sometimiento. La agarra sola. ¿Sí? Esas dudas llegan porque no sostiene la palabra de Dios. ¿Sí? Y en este otro punto que vamos a ver es el de menospreciar las bendiciones de Dios en su vida. Estas dudas le hicieron cambiar en su mente, le llevaron
a entrar en tentación, en querer saber más. Y es que ahí es donde el enemigo entró suavemente, para al final producir un dolor interminable. Así es, dice que el árbol era codiciable y su fruto se veía bueno, agradable a los ojos, es que tenía buena apariencia. Pero hay una palabra muy, muy importante que no debemos de dejar pasar. Este árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces queremos entender hoy que Eva quería una sabiduría diferente a la de su esposo, porque vemos que su esposo no está, no lo comenta con él, ¿sí? Ella se maneja sola, pero esto viene de una raíz. La raíz es la de menospreciar estas bendiciones. La raíz de menospreciar el lugar que Dios le había dado a ella. Estas dudas le hacen cambiar en su mente ese pensamiento, la llevan a entrar en tentación porque ahora ella quiere saber más. Y es ahí donde entró el enemigo suavemente para cambiar el final. Deja entrar esta emoción. ¡Wow! Y si yo aprendo más, y si yo soy más que él, el querer creer que no pasaría nada, se deja influenciar por la serpiente. ¿Por qué? Porque exactamente al dejar entrar esta raíz, al querer saber más, ¿sí?, menosprecia lo que Dios ya le había dado. Es que el enemigo no quiere que alcancemos las bendiciones de Dios para nuestra vida. Eso es lo que verdaderamente el enemigo quiere. Dios quiere darnos todo. Acabamos de pasar unos temas maravillosos donde ya sabemos que tenemos hermosas bendiciones. Y aún hay más que nos quiere dar el Señor. Entonces el enemigo está al acecho y no quiere que estas bendiciones sean realmente algo para siempre en nuestras vidas. No quiere que las alcances. Es que el enemigo no te va a poner un escenario trágico o un escenario que de antemano tú sabes que está mal. Claro que no. Él va a utilizar la influencia una vez más. Va a utilizar a muchas personas. Hay muchas personas que el enemigo está utilizando para influenciar tu vida, tus familiares, tus amigos. Él se va a tomar de lo que necesite tomarse para que no alcances estas bendiciones, para que no se realice el propósito que Dios tiene para contigo, para conmigo. Tus amigos también van a influenciar tus emociones frustradas. Es lo que el enemigo va a tomar. Tus proyectos sin concluir. Todo esto viene de la carne. El enemigo se mueve basado en esas emociones, en eso que deseamos. Nos tienta con estos pensamientos porque así alimenta nuestras lujurias. Y verdaderamente menospreciar las bendiciones de Dios tiene una consecuencia muy, muy grave. Génesis 25, 31, 34 nos lo recuerda. Y dice así, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura, le dijo Esaú. He aquí que yo me voy a morir, ¿para qué pues me serviría la primogenitura? Y Jacob dijo, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura.
¿Cómo menosprecias las bendiciones de Dios? Tanta paz por la cual Cristo murió para darte, quizás es mucha y necesitas poner ahí un poco de sazón. Debemos de tener cuidado de no cambiar nuestra bendición, nuestra primogenitura. Esas promesas que nos ha dado son hermosas. Debemos de tener cuidado de no cambiar así como lo hizo Esaú, la bendición por un sentimiento, por una emoción o por una necesidad no suplida en Jesús. Y buscar que sea el mundo, nuestros familiares, nosotros mismos, quien supla esto. Recordemos que nuestras emociones son pasajeras, nuestras emociones son engañosas, nuestras emociones son efímeras y no están bien canalizadas, nos pueden llevar a este tipo de destrucción. En el caso de Saúl, él tenía una necesidad. Y fíjense lo que hace, hasta dónde llega Esaú con esta necesidad. A menospreciar la primogenitura, lo más hermoso y lo más valioso en esos tiempos para su vida. Proverbios 10:22 nos dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición del Señor no entristece. La bendición del Señor permanece. La bendición del Señor no trae consigo tristeza alguna. La bendición de Dios es verdadera. ¿Por qué? Porque viene de Dios, del único capaz de bendecir. Por eso es necesario que no dejemos entrar la duda en nuestras vidas, porque la duda nos lleva a la incredulidad a la desobediencia. Y todo inició con esta influencia, en una charla con el enemigo. Influencia, duda, desobediencia, incredulidad. ¿Cuántas cosas vamos tropezando? ¿Cuántas cosas vamos rompiendo? La duda puede volverse incredulidad. Eso llega a través de una fe inmadura, una fe que se niega a creer, una fe débil, una fe vulnerable. Es que el proceso de maduración del creyente consiste en profundizar nuestra comprensión de lo que creemos que nos toca a nosotros arraigar. Esta comprensión que tenemos de la palabra, tenemos que llevarla a que se quede realmente arraigada en nuestra mente, pero también que el Espíritu Santo la selle en nuestro corazón. Y esto solamente sucede al creer en el poder de Dios, al creer que tenemos un Dios absoluto, al creer que Dios es totalmente soberano para hacer como Él quiera. Y también como Él quiera con nosotros. ¿Y a nosotros qué nos toca? Nos toca creer, confiar, esperar. Por eso es necesario profundizar en nuestra comprensión de lo que creemos. ¿Y qué creemos si no leemos? ¿Y qué creemos si no nos esforzamos? ¿Y qué creemos si no nos congregamos como debemos de tener por costumbre? Y nosotras tenemos por costumbre congregarnos a las 5 de la mañana. Y nosotras tenemos por costumbre congregarnos a las 8 de la noche. Y nosotras tenemos por costumbre tener estudios que hablen del propósito del llamado por el que Dios te trajo aquí. Esto es lo que verdaderamente necesitas profundizar. En lo que creemos, en lo que Dios te llamó a hacer. Muchos factores intervienen en la duda. ¿Cuáles son estos factores?
Las emociones, cuidado con tus emociones, porque si despiertas de buenas, ay, qué bonito estuvo el estudio. Si despiertas de malas, no entendí nada, ¿verdad? Son tus emociones que son engañosas. Si tengo algo que hacer, el cordón puede esperar. Falta de sometimiento. No te puedes someter a un horario, pero estás buscando una restauración para siempre. Por favor, tu esposo no va a llegar nada más de 8 a 9. Cuidado con las emociones. La bendición del Señor es la que permanece, porque viene de Dios, porque viene directamente de Él, porque no trae consigo muerte, sino al contrario, trae vida y la trae en abundancia. Debemos de tener cuidado con nuestras emociones porque nos llevan a derrogar principios. Necesidades mal suplidas nos llevan a no ser constantes. No podemos, no debemos no llevar nuestras necesidades a Cristo. Deben ser suplidas en Él y solo en Él. Porque solamente dejar entrar estas emociones, estas influencias, estas dudas nos llevarán a pecar y a su vez alejarnos de Dios. Y recuerda, no olvides, esto es suave, esto es algo bonito. Ay, no tiene nada de malo. Recuerda esto. Se ve como algo que no causa problema, como algo quizás que puede ser bueno. Tiene forma agradable. Quizás tú no le ves nada de malo, pero es una tentación que puede llevarte a la destrucción. Y todo esto nace de la duda, de no obedecer la palabra de Dios. Todo esto nace porque no estás sumergida en los principios. Todo esto viene por desviar la mirada. Y justo te voy a decir algo, justo cuando se acerque el tiempo de una bendición, justo cuando se acerque el tiempo de que Dios va a cumplir promesas en tu vida, es donde el enemigo va a traer este tipo de tentaciones para que tú desobedezcas. Quizás es aquello por lo cual estabas orando, pero el enemigo va a traer algo para desvirtuar el propósito. También el enemigo puede traer aquello, montar un escenario igualito a tu oración, ¿verdad? Pero tú tienes que buscar el saber que viene de Dios. La diferencia es si tiene que ver con tu propósito. El enemigo siempre nos va a dar lo más. No, el enemigo siempre nos va a dar menos por más. Él no va a dar algo bueno. Lo de él es efímero. Lo de él es pasajero. Son como oasis en el desierto, son cosas que no existen, que no van a prevalecer porque se trata de una tentación para perder la bendición. El Señor te va a dar algo poderoso, único y verdadero. El enemigo te va a dar algo momentáneo. El enemigo te va a dar algo instantáneo a cambio de algo que va a prevalecer por siempre. Las dudas llegan por falta de creer. Entramos en este estado de desconfianza. Y te voy a decir por qué, mira, dudamos por falta de creer. Y cuando empezamos, ¿verdad? A no creer, pues entra esta desconfianza. Y no hay confianza porque no conocemos, ¿sí? Y no conocemos porque verdaderamente no nos sumergimos. Tú estás teniendo dudas porque no crees. Porque no crees en la capacidad absoluta.
pero no crees en la capacidad absoluta porque no te has relacionado suficientemente con Dios como para saber que Él puede hacer como quiera, porque no te has sumergido en la profundidad de sus promesas, en la profundidad de su palabra, porque no le has conocido entrañablemente. Por eso sigues derogando principios. Hay que sumergirnos en Él. Por eso las decisiones esenciales para crecer en el Señor deben de ser constantes. Necesitas avanzar para posicionarnos, para que Dios termine la obra en cada una de nosotras y esos propósitos divinos queden establecidos, porque son eternos. Las dudas nos pueden llevar a perder las bendiciones de Dios por la desobediencia, por ingratitud, cuando no queremos pagar el precio suficiente, por la queja y por la falta de fe. Y es que tú dudas por falta de poner en práctica los principios. Y tú dudas por tu falta de esfuerzo. Tú dudas porque eres impaciente, por querer soluciones rápidas. ¿Sí? Por tener quizás tus propias ideas. Y esto es falta de confianza, falta de fe. Es imposible crecer en los caminos de Dios si hay duda. Es imposible avanzar en Dios si hay duda. Y es imposible que Dios cumpla sus promesas si hay dudas. No puedes recibir nada de Dios si hay duda. Y hoy a ti te hablo. Esta es una de las causas por la cual tú no has recibido lo que Dios te había prometido. No tienes con lo que habías deseado, porque no vivimos la vida que Dios quiere que vivamos. Y todo esto es por la duda, porque la duda te desconecta del poder de Dios. La duda te conecta con la lógica, con lo terrenal, con los sentidos, con las emociones. Y es la mano de Dios la que se quiere extender con libertad, donde hay un corazón que le cree, donde hay un corazón que no le duda. Hebreos 3, 12, 19 nos habla del incrédulo. Un corazón malo, un corazón de incredulidad. Aquí dice la palabra lo que le va a suceder. Dice así, Hebreos 3, 12, 19. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Te lo repito, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Así es. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo llegaste? Entre tanto, ¿qué se dice? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación. ¿Estás escuchando su voz? ¿Es para ti esto que se está compartiendo? Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Así es.
Mucho cuidado con la duda, mucho cuidado con la desobediencia, mucho cuidado con la falta de esfuerzo, mucho cuidado con las emociones, mucho cuidado con la ingratitud, mucho cuidado con la murmuración, con la queja. Todo esto va a hacer que tu corazón se endurezca, que tu corazón se vuelva incrédulo y se aparte. Hoy el Señor quiere que recuerdes esa fe con la que te cautivó, esa fe con la que llegaste, con la confianza del principio, dice. Es que la Biblia advierte sobre el peligro de un corazón incrédulo. Israel se sumía en la incredulidad con una regularidad espantosa. Es sorprendente la rapidez con la que olvidaron los maravillosos milagros con los que Dios los liberó de la esclavitud. Un corazón malvado e incrédulo pasará fácilmente por alto las promesas de leche y miel a favor de los alimentos de Egipto. Números 11:5. Necesitamos darnos cuenta de que la incredulidad es una raíz venenosa de todo tipo de maldad. Recordemos que es una blasfemia que ataca el carácter mismo de Dios, acusándolo de ser falso, infiel y poco confiable. Esta enfermedad es como un cáncer que carcome la salud espiritual del creyente. Y Dios advierte que aquellos con corazones incrédulos están en peligro de hundirse. Por eso, amada, nos dice que nos animemos unos a otros día tras día. Necesitamos, por eso desde el principio, sabes que es diario, que tenemos que tener por lo menos un estudio diario. Tampoco vamos a saturarnos, pero es necesario, necesitamos, ¿verdad? También estar en este cordón, en esta congregación, en esta oración, para que ya no haya dudas y no dejemos entrar la duda. Necesitamos ser persuadidas para permanecer en la palabra, para mantener nuestro enfoque en Cristo y aferrarnos a nuestra fe durante toda nuestra existencia aquí en la tierra. Amada, una relación estrecha y creciente con el Señor mantendrá nuestros corazones sensibles y receptivos a Él. Entonces tendremos la seguridad de que nuestra salvación es genuina. Él ha preparado un descanso, Él ha preparado un refrigerio espiritual, lo hemos visto para sus seguidores, para aquellos que verdaderamente están confiando y no dudando. Hay galardón para aquellas que obedecen, que no dejan entrar la duda, que le creen al Señor. Hay algunos principios para solidificar cuando aquellas dudas tengan esos matices sublimes que parecen no tener nada de malo. Ve y refuerza principios. Vuelve a oír lo que te trajo a los pies del Señor. Recapitula. Ahí están las estrategias. También la palabra de Dios, Pablo nos habla de que había dudas sobre qué era pecado y qué no. Era necesario verdaderamente para él en algunos momentos, en algunas etapas de su vida, no caer en aquellas cosas que pudieran llevarlo a pecar. Él estaba consciente cuando escribe 1 Corintios 10, 23 al 33, pero vamos a leer esta parte del 10, 23 y dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Sí,
Uno es libre de hacer lo que quiera, cierto, dice la versión Dios habla hoy, pero no todo me conviene. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica. No todo te edifica y no todo te conviene. Esas pequeñas decisiones pueden frenar, imposibilitar, incapacitar y a la larga traer esa muerte que el enemigo quiere en nuestra vida. Esa muerte que el enemigo quiere en nuestro propósito. Esas decisiones, esas pequeñas decisiones tienen mucho que ver. Recuerda, esos tienen matices, son sutiles, parecen buenas decisiones, pero mucho cuidado, a la larga traen destrucción y el camino es de muerte. Con este versículo de 1 Corintios 10:23, tienes que saber que aquellas decisiones que parecen sencillas, tienes que llevarlas a este versículo. ¿Me conviene? ¿Verdaderamente me conviene esto que estoy haciendo hoy en mi vida? ¿Verdaderamente esto es lo que quiere el Señor? ¿Es lo que el Señor necesita para mi llamado? Esto que el Señor está permitiendo es para que yo realmente trabaje en la sabiduría. Esta decisión reforzará mi vida espiritual. Amada, esta decisión fomentará mi santidad. Cuando sientes que el Señor no te responde y está buscando que seas tú la que decida, porque ya hay tanto que Él ha hablado a tu vida, ya hay tanto que tú has estudiado, ya hay suficientes armas para que pongas tu fe a trabajar. Tienes que preguntar si esto le conviene a tu crecimiento espiritual. ¿Esto que vas a hacer le beneficia a tu familia para el propósito que Dios tiene para con ustedes? Esta decisión, ¿sí?, ¿tiene algo que ver con el propósito que Dios tiene para con tu matrimonio? ¿Verdaderamente ayuda? ¿Está ayudando esto que haces hoy en tu vida? No en este horario ni en el del cordón, en las otras horas de tu día. ¿Realmente es algo que ayuda al propósito que Dios tiene para con tu matrimonio? Algo que también puede traer duda es querer lograr las cosas con menos esfuerzo o con esfuerzo propio. No olvidemos que tenemos que llegar a la cima. A veces lo queremos hacer con nuestro propio esfuerzo, pero recordemos que es para la gloria de Dios. Entonces, lo que debe manifestarse, lo que debe de sobresalir, lo que debe de cautivar, el que debe de merecer la honra y la gloria es Dios. Estamos en unos tiempos que ya nadie quiere esperar. Estamos en la generación que quiere ahorrarse la espera. Poco esfuerzo, que sea más rápido. Tomamos atajos para alcanzar las promesas de Dios. Mañana nos van a estar hablando de ello, de estos atajos que parecen llevarnos a las promesas de Dios. Recuerda, amada, que todo te es lícito, pero no todo te da una ventaja para las promesas de Dios. Recuerda que todo te es lícito, pero no todo te conviene. Recuerda que todo te es lícito, pero no te está edificando. Pregúntate,
te edifica, aparte de que te conviene, te da ventaja para el propósito de Dios para con tu vida. Esto que hoy haces o las cosas que dejas de hacer, que sabes que tienes que hacer en Cristo, ¿te ayudan en tu vida espiritual? Porque edificar en esta hermosa palabra de Corintios, ¿sí? Tiene algo muy, muy hermoso, ¿sí? O sea, cuando nos habla de esta edificación, se traduce en el griego como construir. Y entonces estás incrementando tu vida espiritual con estas cosas que haces durante el día. ¿Esto ayudará a tu estabilidad espiritual? ¿O en qué modifica lo que haces para el propósito que Dios tiene para contigo, para con tu familia? ¿En qué te está dando solidez? Porque si tenemos que hacer todo lo que nos edifique, entonces tenemos que buscar las cosas que nos llevan a construir. Dice Corintios 14:26, hágase todo para la edificación. Todo tiene que ser edificado delante de Cristo. Nuestras decisiones tienen que ser encaminadas, dirigidas a Dios en todo momento, en aquellas áreas donde pudiéramos sentir que el Señor no nos habla o sentimos, ¿verdad? Que no nos da toda la respuesta de lo que hemos orado. Bueno, aquí hay otras alternativas que Pablo nos regala. Verdaderamente el camino correcto es poner todo lo que el Señor nos ha enseñado en práctica. Lo aprendido es el tiempo, quizás cuando no escuchas, es el tiempo en que tienes tú que responder el examen, donde el Señor va a venir por las respuestas. Este es el pequeño resumen que te da para que no dejes entrar en duda su palabra, para saber si estás verdaderamente caminando en la puerta ancha o en la estrecha. Es necesario preguntarnos una y otra vez hasta que nuestro corazón tenga paz en lo que estamos haciendo. Recuerda que la bendición del Señor no añade tristeza. Si en el camino que estamos direccionándolos y las decisiones que estamos tomando siguen basadas en el propósito perfecto y en el plan maravilloso de Dios para con nosotros, de Dios para con nuestra familia, para con la restauración de nuestros matrimonios, para la salvación del alma de nuestros esposos, para la salvación del alma de nuestros hijos. Todo esto que haces te está acercando a las promesas. ¿Se están cumpliendo las promesas en tu vida? ¿O de tanta duda ya no sabes ni lo que te había prometido el Señor, ni cuál es el propósito? Necesitamos encaminarnos una vez más hacia lo que el Señor nos prometió. Es necesario preguntarnos, indagar en nosotros mismos para que no se desvirtúe el verdadero y único propósito que tiene el Señor para con nosotros. Todo esto es necesario para saber que nos estamos encaminando en la dirección correcta y no en la dirección contraria. Todo esto es necesario para no dudar. Todo esto es necesario para seguir edificando, para poder ser esa mujer sabia que edifica su casa, esa mujer de ejemplo. Ese proverbio que el Señor dejó. Recordemos, amadas, que estamos en una carrera. Recordemos que hay reglas, por eso debemos de ser disciplinadas. Necesitamos saber si esta decisión que vamos a tomar no nos atrasa. La palabra de Dios en Hebreos 12:1 dice que debemos despojarnos de todo aquello que nos acecha. Debemos de tener cuidado con esas decisiones, debemos de tener cuidado en no dejar entrar la duda, que no sea por cubrir por pecados, que no sea por sentirnos culpables, que no sea porque el enemigo nos está distrayendo, que no sea
por no poner verdaderamente los ojos en Jesús, que no sea una desviación, que no sea un atajo, que no nos lleve a un lugar donde no se pueda consumar lo que Dios ha prometido en nuestras vidas. Que estas decisiones no tengan duda y que las dudas las entreguemos, que salgan, que se disipen. Estas dudas que el enemigo siembra no nos lleven a perder el caminar, no nos lleven a cambiar nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Estas decisiones que pudiste haber tomado quizás se están retrasando. Hoy te habla el Señor, hoy te está hablando a tiempo. Quizás te está distrayendo, te está retrasando en esta carrera. Tenías una buena relación con el Señor y estabas sintiendo su presencia todos los días y todo el tiempo, pero desde que dejaste entrar esa duda o tomaste una decisión que no sabías si era la correcta, quizás estás estancada. Dios te habla menos, lees menos la Biblia, tienes menos tiempo para Dios. Quizás tu humor ha cambiado. Entonces sí te estás atrasando. Despojémonos de toda lastre, dejemos la duda, dejemos las distracciones, tomemos decisiones en obediencia a la palabra, tomemos decisiones basadas en los principios que Dios ya nos ha mostrado sobre el propósito por el cual el Señor nos eligió. Debemos cortar con todas aquellas situaciones que nos hacen divagar y cortar con aquello que nos estorba. Situaciones que están drenando nuestra atención y llevándose nuestra unción. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con las emociones, con las decisiones, con las dudas. Debemos esperar sin murmurar. Y por último, recuerda que todo lo que tienes que hacer es para glorificar el nombre de Dios. Si su nombre no va a ser glorificado en eso que estás haciendo, entonces no son recursos del Señor. Hoy en día ya tenemos suficiente para saber qué decisión tomar y echar fuera toda la duda. Decisiones fundamentales que debemos hacer en nuestra vida y podemos encontrar toda la fortaleza en Cristo Jesús. Debemos habitar al abrigo del Altísimo para poder morar bajo su sombra y estar tomadas de su mano en cada área, en cada momento y en cada etapa. Y sobre todo en aquellas mujeres cuyas etapas se están consolidando para que Dios cumpla su promesa, para que esos hermosos principios se den para siempre en sus vidas. Lo que las trajo a buscar de Él y que están a punto de recibir sus promesas, el Señor te dice, bendita eres, dice el Señor, porque obedeces. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, Salmo 1:1, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, de día y de noche medita en ella. Ella es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando está llegando a su tiempo, amada, darás ese fruto y tus hojas ya jamás se marchitarán. Todo cuanto estás haciendo prospera. Recuerda, hermosa, que la batalla está en la mente, dice el Señor. Este es el campo del enemigo, de esas ideas que te puede traer para hacer perder la bendición. Recuerda que hay que sostener en nuestra vida la palabra del Señor y no creer como en algún momento Eva permitió que esta palabra se desvirtuara. Dice 2 Corintios 11:3 y con esto termino. Y es un gran final, porque el Señor te dice así, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Amén.
Amada, es que el querer ser mejor o incluso compararnos, creer que tenemos mejores ideas, pueden socavar. Y Dios me dio esta palabra, socavar, porque es dejar por debajo, sin apoyo, expuesta a hundirte. Socavar es debilitar la fuerza moral o un valor espiritual de lo que una persona defiende o representa. Por eso es importante salvaguardar la palabra de Dios en todo momento y en todo lugar. Sea el Señor con cada una de nosotras, y para que la duda verdaderamente no llegue a tu vida, permanece en adoración, permanece en obediencia, sigue en perseverancia, sigue con sacrificio y no te olvides de dar testimonio. Hay poder en la palabra del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este poder transformador que nos das a través de la oración, a través del discernimiento, a través de estar unidas contigo en un mismo espíritu. Hoy te pido por cada una de estas mujeres que han permanecido en duda en obedecer principios, que han permanecido en duda en estar en los lugares donde están, donde se ha estancado el propósito único y perfecto que tienes para con cada una de ellas. Hoy, Espíritu Santo, te pido que operes en cada una de ellas con fuerza y perseverancia, con obediencia y adoración, que verdaderamente puedan sacrificar sus vidas por aquellos que aman, por aquel propósito por el cual tú las llamaste. Hoy, Señor, te pido en el nombre poderoso de Jesús que puedan cortar con todo eso que el enemigo está trayendo a sus vidas. Hoy te pido, Señor, que puedan ver esa conversación suave y sutil que las llevó a otra vez estancarse. Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús que nuestras decisiones sean basadas en tu palabra, que sean sólidas. Señor, te pido en el nombre de Jesús que todos esos verdaderos deseos ya no nos dominen. Te pido en el nombre de Jesús que aunque las cosas, Señor, todo nos sea lícito, hoy recordemos que no todo nos conviene, que no todo nos edifica, que eso que estamos haciendo no estrecha la relación contigo, que nos estamos desviando, que este atajo no sirve para llegar al propósito que tienes para con cada una de nosotras. Hoy, Señor, te pido disciplina en el nombre de Jesús para este ministerio. Te pido, Señor, que seas tú edificando a cada mujer que trajiste. Te pido por la restauración de esos matrimonios, por la salvación del alma de nuestros esposos, que no se nos olviden los principios, Señor, porque todo esto es necesario para seguir profundizando en ti. Hoy te pido, Señor, por aquellos seres amados, por aquellos familiares, Señor, que has permitido que estén en nuestro corazón y que intercedamos por ellos para que también alcancen la salvación. Pero también te pido en el nombre de Jesús que les muestres a mis hermanas todos estos amigos, familiares que han sido instrumentos del enemigo, con palabras sublimes, con palabras suaves, para llevarlas a un lugar donde solamente las está conduciendo a un camino que no es el verdadero. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Rey poderoso, por todo lo que vas a hacer en este tiempo. Gracias, Señor, porque queremos comprender cada día más todos los sueños maravillosos que tienes para con cada una de nosotras. Nada de esto sería posible sin el sacrificio perfecto de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanas, que tengan un bendecido inicio de semana.